En esta ocasión vamos a estar exponiendo un mensaje que hemos titulado La misión de Dios y la comisión de la iglesia a la luz de las conocidísimas palabras del Señor Jesucristo en Mateo 28, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es indudable que el 2020 pasará a la historia como uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir como civilización, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. Y sería muy iluso pensar que en ese instante que nosotros pasamos del año 2020 al 2021, a las 12:01 de la medianoche del 1 de enero, todo iba a ser diferente. Por un lado, nosotros seguimos enfrentando el impacto de esta pandemia global y los diferentes protocolos que se han estado aplicando en el mundo entero y que, entre muchas otras cosas, han afectado la labor de la iglesia, incluyendo el hecho de que en muchos lugares todavía permanece la prohibición de congregarse el domingo en el día del Señor. Pero por el otro lado, esta pandemia ha venido a sumarse a la extrema secularización que se ha estado produciendo desde hace décadas y socavando sistemáticamente los valores sobre los cuales se levantó la sociedad occidental. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo encargó a su iglesia a ser discípulos de todas las naciones, Él sabía que los cristianos de nuestra generación estaríamos enfrentando todas estas dificultades y todas estas limitaciones. De hecho, Él sabía de antemano todas las dificultades que los cristianos iban a tener que enfrentar en todas las épocas, en todas las partes del mundo para el cumplimiento de esta encomienda en Mateo 28. Pero, como se nos ha recordado muchas veces, Mateo 28, 19 al 20 no es una gran sugerencia, es una gran comisión que permanece vigente como el mismo día en que fue pronunciada por nuestro Señor y Salvador antes de ascender a los cielos. De manera que la responsabilidad de hacer discípulos en todas las naciones no ha quedado en suspenso a partir de marzo del año pasado o esperando que el cristianismo deje de ser impopular a los ojos del mundo incrédulo. Lo cierto es que la fecha de vencimiento de la gran comisión será la segunda venida en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando se predica de Mateo 28, usualmente nos sentimos abrumados con un peso en el corazón por la magnitud de la tarea que tenemos por delante, y muchas veces con un fuerte sentido de culpa por lo poco que hacemos para la expansión del Evangelio. Y ciertamente deberíamos sentir una carga en nuestro corazón por la salvación de los perdidos, y yo creo que aún debemos sentirnos amonestados cuando no percibimos un genuino interés porque el nombre de Cristo sea más ampliamente conocido en el mundo. Sin embargo, yo no creo que debamos leer las palabras de Jesús en Mateo 28 como una especie de amonestación perpetua para la iglesia, algo así como dejen de estar haciendo boberías y salgan a predicar el Evangelio. Yo he escuchado varios sermones a lo largo de mis 43 años siendo creyente acerca de la Gran Comisión, y muchas veces ese es el espíritu que está detrás. Honestamente, yo no creo que esa haya sido la intención o el tono con el que el Señor pronunció estas palabras. Mis hermanos, el hecho de experimentar un complejo de culpa permanente no es lo que nos va a motivar a la tarea de hacer discípulos. Lo que nos va a motivar
para que hagamos la tarea que el Señor nos ha encomendado como iglesia, es un profundo sentido de asombro por la belleza, la gloria, la majestad de nuestro bendito Señor y Salvador, mezclado obviamente con el gozo y la gratitud por el hecho de haber sido salvados por gracia, juntamente con un genuino interés por los que se pierden y la seguridad inconmovible de la promesa de su presencia en nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo. Y mi propósito en esta conferencia es presentar cada uno de los elementos que componen la Gran Comisión con el propósito de que seamos energizados en el cumplimiento de esta encomienda que el Señor nos ha dejado. Hay al menos tres aspectos que debemos resaltar de este pasaje. El primero es la suprema autoridad de Jesús, que es lo que define y lo que sustenta la tarea de la Gran Comisión. Noten una vez más los versículos 18 y la primera parte del versículo 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, debido a esa realidad, id y haced discípulos a todas las naciones. Debemos llevar a cabo esta encomienda sabiendo que a Jesús le fue conferida toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, debo aclarar que como la segunda persona de la Trinidad, Él siempre poseyó plena autoridad sobre todo lo creado. Pero Jesús está hablando aquí en su calidad de Mesías, como el Dios encarnado que venció los poderes del mal en la cruz del Calvario. Yo creo que uno de los mejores comentarios de Mateo 28, 18, de esa autoridad que le fue conferida a Jesús, son las mismas palabras del Señor en la oración sumo sacerdotal en Juan 17. Dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Ven la conexión? Le diste potestad para que dé vida eterna. Dios el Padre confirió a Dios el Hijo potestad, autoridad sobre toda carne, sobre todo ser humano, con el propósito particular de darle vida eterna a aquellos que el Padre le dio. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esas ovejas fueron elegidas por Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo y dadas a Dios el Hijo para que Él les diera vida por medio de su muerte en la cruz. Y mis hermanos, ¿acaso puede haber un incentivo mayor para predicar el Evangelio? Nosotros no sabemos cuáles son esas ovejas que Dios el Padre le dio a Dios el Hijo, pero sí sabemos que Jesús tiene plena potestad de darles vida eterna a través de la predicación de la palabra. Es por eso que hemos titulado este mensaje La misión de Dios y la comisión de la iglesia, porque esta encomienda de Mateo 28 se inicia en el consejo eterno de la Trinidad. Mis hermanos, saltar directamente a Mateo 28 para tratar de comprender la misión que se le ha comisionado, que se ha conferido a la iglesia, es como comenzar a ver una película desde la mitad. Hay toda una historia detrás de Mateo 28, una historia que comienza en la eternidad y que al mismo tiempo se empieza a revelar en Génesis capítulo 1. Luego de describir el escenario de la creación, dice en Génesis 1, 26 al 28, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y hay una intención obvia de Moisés cuando dice que los animales fueron creados según su género, según su especie, según su naturaleza, pero el hombre fue creado según Dios, conforme a la imagen de Dios. Y con la encomienda de llenar la tierra de seres humanos que iban a aportar esa imagen, de manera que la comisión original de Dios era llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios por medio de Adán y Eva. Y como espero mostrar en un momento, la Gran Comisión se encuentra íntimamente relacionada con esa responsabilidad que Dios le dio al hombre desde el principio y que fue saboteada, como todos sabemos, por Satanás en Génesis capítulo 3.
Adán y Eva cedieron a la tentación de querer actuar como seres autónomos y por causa de su rebeldía, la imagen de Dios en nosotros quedó estropeada, no completamente aniquilada o eliminada, pero sí estropeada. Ahora, en vez de exterminar a la raza humana, mi Dios en toda justicia pudo haber hecho eso. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios promete redención a través de un Salvador. Un Salvador nacido de mujer, un hombre como nosotros, el postrer Adán, como le llama Pablo a Jesús en 1 Corintios capítulo 15. Él habría de revertir todos los efectos de la caída, incluyendo el hecho de restaurar en nosotros esa imagen divina que quedó estropeada por causa del pecado. Lo que estamos diciendo es que un descendiente de Eva habría de revertir la maldición en bendición, trayendo vida por medio de su muerte. Seguimos leyendo el libro del Génesis y en el capítulo 12 vemos a Dios escogiendo a un hombre llamado Abraham, a quien se le promete darle descendencia y bendecir a través de él todas las familias de la tierra. Es decir, que lo que Adán perdió en el paraíso sería recuperado por esa descendencia de Abraham, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, como vemos en pasajes como Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, o en Gálatas capítulo 3, versículo 16, donde Pablo le dice a estos hermanos de Galacia: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. De paso, este es uno de esos pasajes que prueba la inerrancia de la Biblia en cada una de sus partes, en cada una de sus palabras. Pablo está usando aquí como argumento el hecho de que la palabra simiente en Génesis 17 está en singular y no en plural. Dice, no fue a las simientes, sino a tu simiente, la cual es Cristo. Él es ese descendiente prometido de Abraham, que obedeció perfectamente la ley de Dios durante toda su vida, desde la cuna hasta la tumba. Lo que ni Adán ni ningún otro ser humano a través de toda la historia ha podido hacer jamás. Y luego, siendo inocente, murió como nuestro sustituto, cargando con nuestra culpa en la cruz, para resucitar al tercer día y ascender a los cielos, donde ahora está sentado a la diestra de Dios. Escuchen, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, dice Pablo en Efesios 1:21, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Toda potestad me ha sido dada. ¿Sabes lo que esto significa? Que ahora hay un hombre que es también Dios, el postrer Adán, a quien el Padre le ha conferido una autoridad infinitamente superior a la que Adán perdió en el paraíso. Jesús de Nazaret, el hijo de María, ha sido entronado en los cielos y ahora gobierna sobre todo el universo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, pero Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es esa realidad la que se encuentra detrás de las palabras de Jesús en Mateo 28:18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Repito, el Hijo siempre tuvo esa autoridad porque Él es Dios. Pero en su calidad de Mesías, como el postrer Adán, Dios, como Dios hecho hombre, a Jesús se le ha conferido toda autoridad sobre todo lo creado.
De manera, mis hermanos, que es absolutamente imposible que su obra termine en un fracaso, como sucedió con el primer Adán. Jesús es el Señor. Él gobierna sobre todas las cosas, desde las inmensas galaxias hasta las partículas atómicas. Él ejerce su poder y autoridad sobre todo lo creado. De manera que es absolutamente imposible que alguien pueda impedir que Él lleve a cabo la obra que el Padre le encargó. Por tanto, id y haced discípulos, vayan y prediquen este evangelio y hagan discípulos míos en todas las naciones, porque yo soy el soberano del universo. Nada ni nadie puede impedir que las ovejas que mi Padre me dio, las ovejas escogidas por mi Padre, vengan a mí. No hay gobierno humano que pueda detenerlos, ni ninguna falsa religión que pueda retener permanentemente a los que son míos. No importa que estén en este momento sumidos en el Islam o que vivan en Corea del Norte, mis ovejas oirán mi voz y vendrán a mí, porque mi Padre me dio potestad para dar vida eterna a todos los que Él me ha dado. Es esa autoridad suprema de Jesús lo que garantiza el cumplimiento de la gran comisión. ¿Recuerdan el discurso del Monte de los Olivos? Mateo 24:14. Dice el Señor: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No hay el menor asomo de duda aquí. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No será ni un segundo antes ni un segundo después. El evangelio llegará hasta donde debe llegar antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los escogidos del Padre, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, estarán allí aquel día cantando a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Ven, hermanos, es la suprema autoridad de Jesús la que define y sustenta la gran comisión. El segundo aspecto que debemos resaltar de nuestro texto es la amplitud y profundidad de la gran comisión. Esta comisión es amplia y es profunda a la vez. Vean una vez más versículo 19 y la primera parte del 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí está la amplitud. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ven, hermanos, esta comisión es amplia en su extensión, porque incluye el mundo entero. No hay un salvador para los judíos, y otro para los chinos, y otro para los estadounidenses, y otro para los hispanos. No, todos los hombres de todas las culturas, de todas las razas, de todas las religiones tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar únicamente en Cristo, o de lo contrario se perderán. Juan 14:6, ¿qué dice el Señor allí? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y por si todo esto fuera poco, nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos capítulo 4 versículo 12, el apóstol Pedro nos dice que aparte del nombre de Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y yo sé que decir eso no es políticamente correcto en el mundo pluralista en el que nos ha tocado vivir, pero la verdad no deja de ser verdad porque los hombres decidan cerrar sus oídos contra ella. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fuera de Él no hay salvación para nadie. Pero esta comisión no solo es amplia en su alcance, sino también profunda en su esencia. No se trata simplemente de ir por el mundo haciendo convertidos o esperando que la gente haga profesión de fe.
levantando su mano, pasando al frente y haciendo la oración del pecador. No, de lo que se trata esta comisión es de hacer discípulos. Y de hecho, es interesante notar que este es el único imperativo que aparece en nuestro texto en el original. Si ustedes leen en la Reina Valera del 60, el versículo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Y la palabra ir está allí en un imperativo. Pero en realidad lo que el texto original dice es, por tanto, yendo a hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. El único imperativo de este texto es hacer discípulos.